Hola, ¿qué tal? Hasta el próximo 15 de diciembre la Biblioteca Central de Móstoles acogerá la exposición Haití, Tierra de Esperanza, con la que la ONG CESAL pretende, a través de 24 paneles, mostrar cuál ha sido el trabajo que han desarrollado en este país, en Haití, tras ese terremoto sufrido ahora ya va a hacer 2 años. Con nosotros se encuentra su director de Relaciones Externas, nos estamos refiriendo a José Fernández Crespo. Le saludamos ya, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Y hay que volver a incidir, han pasado 2 años, pero tenemos que volver a hacer un recordatorio de lo que está sucediendo allí, porque ni mucho menos ha pasado todo lo que tenían que pasar los haitianos, porque la situación todavía sigue siendo a veces desesperada, ¿no?, para ellos. Sí, bueno, por eso hemos querido poner este título, que yo creo que es bastante persuasivo, que es Haití, Tierra de Esperanza, ¿no?, como este punto de positividad, ¿no?, en una realidad que es muy complicada y muy compleja, ¿no? Bueno, CESAL es una organización de cooperación al desarrollo, es decir, no es una organización de emergencia, con lo cual nuestro trabajo es a largo plazo, ¿no? Eso tiene una cosa positiva y una cosa negativa. La negativa es que no puedes realizar infraestructuras a corto plazo o cortoplacistas, sino que generas procesos a largo plazo, ¿no? Y en estos 2 años, bueno, pues nos hemos encontrado desde una emergencia brutal, evidentemente todos recordamos casi 225.000 muertos, 300.000 heridos en los hospitales, más de 1,5 millones de desplazados. Posiblemente ha sido la catástrofe más virulenta que ha habido en la historia, ¿no? Y que castigó además un país que era el 145 del mundo, el más pobre de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces ha sido una conjunción de estas dos cosas tan fuertes, ¿no? Y luego pues una serie de catástrofes que ha habido a lo largo del 2010 y en este 2011, ¿no? Desde el cólera, que hubo estas elecciones que al final ganó Martelly, pero que ha sido, que hubo ahí un poco de dificultades políticas, etcétera, ¿no? Con todo esto, nosotros en nuestro trabajo podemos afirmar que hay positividad, o sea, que hay positividad y que hay esperanza para el pueblo haitiano, ¿no?, por las cosas que vemos y que mostramos en la exposición, ¿no? Porque, ¿de qué se nutre esta muestra entonces? Hemos hablado de 24 paneles, pero también hay fotografías, ¿no? Claro. Nosotros evidentemente partimos de la catástrofe, de lo que nos encontramos. Nosotros estábamos presentes desde el 2007 con la Agencia Española de Cooperación Internacional, es la que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos financiaba un gran convenio de intervención de 4 años en la zona rural, y luego trabajábamos también en Puerto Príncipe, en la capital, ¿no? Teníamos un trabajador español, Jordi Bach, que era el director allí en Haití, y una serie de trabajadores haitianos, ¿no? Le sorprende la catástrofe y pues comienza a moverse como se podría mover cualquiera de nosotros, ¿no? Que es, tengo un vehículo, tengo gasolina, pues me pongo a ayudar a la Cruz Roja, ¿no? Y a partir de ese primer instante, ¿no?, él da la disponibilidad de CESAL, a Naciones Unidas, de empezar a trabajar en crear campos de desplazados, ¿no? Los campos de desplazados son lugares, pues también se llaman abrigos, que es el primer lugar donde la gente busca un cobijo, ¿no?, que normalmente suele ser en un descampado, en un parque, en un lugar donde no haya infraestructuras, ¿no? Y a partir de ese momento creamos 2 campos de desplazados. Ese es como el comienzo de la muestra, ¿no? Es decir, ocurre esto, nosotros nos movemos con la sociedad española buscando fondos y mandando kits de ayuda, colchones, etcétera, y de repente, pues nos encontramos con más de 10.000 personas en 2 campos de desplazados, ¿no? ¿Y qué hacer con ellas, no? Y comienza un trabajo con ellas, con esas personas, con esas 10.000 personas, creando comités de seguridad, de agua, pues pensando un poco como en una gran ciudad, ¿no? En este caso como una pequeña ciudad en cada campo desplazado, ¿no? Y buscando, quién se puede ocupar de esas tareas, ¿no? Atrayendo otras organizaciones como UNICEF, como Cruz Roja, como Médicos Sin Fronteras, para buscar también sinergias, que no trabajemos solos, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzamos un trabajo a largo plazo que está desembocando en estos 2 años, donde de esos 2 campos de desplazados pues nos abrimos a toda la zona norte de Puerto Príncipe, que es la zona de Cité Militaire, donde comenzamos a proponer un trabajo en educación y en lo que es la rehabilitación tanto de escuelas como de
edificios, ¿no? Nuestro objetivo es que la gente deje de estar en los campos desplazados, porque hay muchísima gente en los campos desplazados todavía, ¿no? Es decir, que pasen a tener una cotidianidad, a que vivan una vida normal como nosotros, con su casa, sus niños, su trabajo, que eso es lo complicado ahora mismo, ¿no? Tener esa estabilidad. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, esas fotos se pueden ver en la muestra. Sí, este es uno de los campos, este es nuestro equipo de Puerto Príncipe, algunos de sus integrantes. Lo de antes era el campo desplazados. Esto es el pesaje de los niños, detectando sobre todo, bueno, es un programa que hicimos con UNICEF, y detectando sobre todo aquellos niños que estén más desnutridos, ¿no? Luego el apoyo psicológico, es muy importante las primeras semanas detectar en los niños y en los padres, bueno, pues reforzarles el hecho de que no tengan tanto miedo a los movimientos sísmicos, etcétera, ¿no? Sobre todo las imágenes son positivas, es decir, es verdad que nos hemos encontrado con una zona muy difícil, pero es verdad que nuestro trabajo parte de la positividad. Nosotros nos encontramos en un sitio y empezamos a trabajar a partir de lo que hay, no de lo que falta, ¿no? Esta es la parte del trabajo de cólera, por ejemplo, que es sensibilizar a los niños y a sus madres para que comiencen a trabajar, bueno, pues el hecho de hervir el agua, etcétera, ¿no? Esto fue el Día de la Mujer, que celebramos en marzo de este año, que fue como retomar el pulso a que la mujer volviera a retomar el protagonismo, ¿no? Bueno, esto es, a veces en las escuelas utilizan de pizarra pues los muros que tienen cerca, ¿no? Tenemos una línea de crédito, de microcrédito con mujeres, con carpinteros, para que comiencen que comiencen a trabajar, a vender sus productos, ¿no? Y una parte importante de la muestra es también el trabajo que hacemos en la zona rural, porque toda la emergencia se ha concentrado en Puerto Príncipe y la zona rural ahora mismo, bueno, es una zona muy deforestada. O sea, si nosotros miramos la Española, que es la isla donde está Haití y República Dominicana, miramos a la derecha del mapa y vemos República Dominicana, un vergel, y miramos a la zona de izquierda, que es Haití, y está desforestada completamente. Y es porque, bueno, durante mucho tiempo la gente ha tenido que cocinar y talando más arbórea, ¿no? Luego también, debido a la crisis del café, que prácticamente todo el territorio de la zona pegada a Dominicana estaba plantada de café, hubo un bajón en cuanto a una crisis en cuanto a la venta del producto. Eso hizo que la gente se asustara, los pequeños productores se asustaran, comenzaran a talar árboles y a plantar otra cosa diferente, maíz, frijol, etcétera, ¿no? Este tipo de plantaciones no necesita de masa arbórea, todo lo contrario, necesita muy poco espacio, ¿no?, para poder plantarse. Eso hace que, como hay tantos huracanes, tantas tormentas tropicales, en cuanto cae un gran golpe de agua y viento, toda la masa, todo el sustrato del suelo se va con eso, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hay grandes emergencias de hambrunas, y lo que nosotros buscamos en este sentido es comenzar a crear otros tipos de productos, ¿no? Luego, muy importante la parte que lo hemos dejado así va a ser una parte muy rápida de lo que es el trabajo con los niños y sus madres respecto a lo que es la soberanía alimentaria, a lo que es también la nutrición de los niños. O sea, hablamos de Haití. Haití es un país, yo creo, es uno de los pocos que en Latinoamérica cuya ascendencia es africana, no es ni indígena ni española, ¿no? Por lo tanto, es un país cuyas tradiciones culturales proceden totalmente de lo que es la cultura africana, ¿no? Eso hace que en estos casos, por ejemplo, como ocurrió con el terremoto, donde las madres no tienen una alimentación adecuada, al tener un bebé les da miedo el dar pecho, por ejemplo, ¿no? Les da miedo que ellas se queden sin su propio alimento, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en hacerlas ver que para sus hijos lo más importante es la leche materna, y que a partir de ahí, si les falta algún tipo de nutriente, ya seremos nosotros, a través de CESAL, quienes les suministraremos esa falta de hierro, vitamina, etcétera, ¿no?
eso hace que también pues tengamos a la madre para, bueno, también alimentarla de una manera adecuada, ¿no? Yo quiero rescatar ese paso que queremos dar, ¿no?, de salir de los campos desplazados y abrirnos un poco a lo que es el barrio, a la ciudad, más a que la gente vuelva a sus casas, a que comience a trabajar, a tener una vida como más, ¿no? Nosotros siempre decimos que para salir de la pobreza no hace falta, o sea, no todo depende de las ayudas materiales ni del dinero, sino que hace falta un protagonista, ¿no? O sea, que el desarrollo, la cooperación necesita protagonistas, necesita de gente... Y ponerle los medios también para sí, que los luego... medios... Claro, porque tú le puedes dar una ayuda, pero si no le enseñas a un oficio, por ejemplo, esa ayuda se va a gastar y no va a seguir labrándose un Exacto. futuro, Lo que necesitas son protagonistas, gente que, por ejemplo, hemos visto, sea carpintero o señoras que sepan coser, es decir, que les digas, tú sabes hacer eso, partamos de eso y vamos a crear pequeños negocios para que tú puedas, claro, tú y tu familia salgáis adelante, ¿no? Es muy importante el papel de la mujer en la sociedad haitiana. Yo creo que prácticamente en toda Latinoamérica, porque realmente la economía familiar la sostienen ellas. Sobre todo porque son las que muchas veces trabajan y a la misma vez son las que sostienen a los hijos, ¿no? Probablemente el padre, su jornada laboral suele ser muy larga. Eso cuando lo tienen, ¿no? Cuando está el padre acompañando a la familia, pero la madre es la que siempre queda, con lo cual nosotros cuando confiamos el trabajo o realizamos microcréditos y trabajamos mucho mano a mano con la familia, intentamos casi siempre que sea con la mujer, sobre todo por ese aspecto de que es ella la que lleva la economía familiar. ¿Y qué mensaje se quiere trasladar a la población a través de estos paneles en el sentido de qué podemos hacer? Ahora vemos esa muestra, ¿y qué podemos hacer nosotros por colaborar y por ayudar al pueblo haitiano? Bueno, yo creo que la sociedad española, la comunidad mostoleña, o sea, hemos hecho mucho por Haití. O sea, cuando ocurrió la catástrofe, o sea, el pueblo español fue uno de los que más apoyó. O sea, jamás había habido una campaña de emergencia con tantos fondos y tanta ayuda de empresas, de financiación privada también, de llevando materiales hacia allá, ¿no? ¿Cuál es el paso ahora? O sea, nosotros lo decimos en la muestra, o sea, Haití, tierra de esperanza. O sea, primero cuando miro las posiciones, ¿tengo yo esperanza? O sea, en este momento de crisis que tenemos nosotros ahora tan fuerte, ¿no? ¿Puedo tener yo esperanza, ¿no? Yo en este caso como José o tú como Lidia, ¿no? Cuando se pone delante a mirar estas posiciones dice, si yo tengo esperanza, ¿no? ¿Cómo ellos no la pueden tener, ¿no? Porque al final lo que hace falta es que nosotros nos sintamos interpelados por eso, ¿no? Digamos que esta situación no es nada justa, ¿no? No es nada justa, y sobre todo que nosotros aprendamos a enseñar a nuestros hijos lo que ocurre en otros lugares para que tengan primero esa misma reacción que tuvimos nosotros cuando ocurrió lo de Haití, y luego para que seamos conscientes de que la vida en el fondo pues está para darla, como ocurre allí en Haití, como ocurre también en nuestra sociedad, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que entrar a mirar esta exposición, sobre todo desde el punto de vista de cómo yo puedo sentirme también partícipe de lo que ocurre allí, ¿no? Pero a través de ello, ¿no? Está dirigida además a todos los públicos y con especial atención quizá para los niños también, para que vean que fuera de su colegio, de su vida tranquila y apacible, hay otros niños que lo están pasando mal. Hemos creado un periódico porque es verdad que, cuando se acercan chicos